Gusto en saludarles una vez más. Vamos a estudiar un poco acerca de trigonometría. Para ello vamos a tomar en cuenta el perímetro, que es todo esto que estoy recorriendo acá en esta figura. Y si te das cuenta, allí se ha formado un triángulo. Si a ese triángulo, desde el vértice superior, le trazamos un segmento de recta de esta manera, entonces vamos a obtener dos triángulos. Este sería el primer triángulo y de este otro lado tendríamos otro triángulo. Estos triángulos son rectángulos, ya que en este vértice se forma un ángulo recto que es de 90 grados y de este otro lado también se forma otro ángulo recto que es de 90 grados. Todo triángulo que tenga un ángulo de 90 grados se le conoce como un triángulo rectángulo. Entonces aquí tenemos un triángulo rectángulo que sería este de acá y de este otro lado también tenemos un triángulo rectángulo. Tomando en cuenta este primer triángulo rectángulo, cuyas longitudes conocemos, 8 centímetros y 2 centímetros, entonces nosotros vamos a poder determinar o definir tres razones trigonométricas. Fijamos un ángulo, lo voy a fijar en este vértice, un ángulo alfa. Los ángulos se identifican con letras del alfabeto griego, por eso he colocado un ángulo acá. Y partiendo de este ángulo definimos el cateto adyacente, que sería esta longitud de acá o este segmento. Definimos el cateto opuesto, que es lo que se encuentra más lejos del ángulo, que es todo este segmento que está acá, es el cateto opuesto, y esta diagonal, que es el segmento opuesto al ángulo recto, al ángulo que se está formando acá, este es el segmento opuesto, se le conoce como la hipotenusa. Como ya conocemos cuál es el cateto adyacente, cuál es el cateto opuesto y cuál es la hipotenusa, partiendo de este ángulo, repito, porque si este ángulo lo cambiamos y lo colocamos acá, estos catetos van a cambiar. Si el ángulo estuviera acá, entonces este sería el cateto adyacente y este sería el cateto opuesto. Pero como lo hemos fijado acá, entonces este es el cateto adyacente y este es el cateto opuesto. Y la diagonal es la hipotenusa. Vamos a definir tres razones trigonométricas. El coseno se define como la razón entre el cateto adyacente y la hipotenusa. Si nosotros conociéramos este valor y conocemos este valor, entonces definimos el coseno de ese ángulo. El seno se define como la razón entre el cateto opuesto, que es este segmento, dividido entre la hipotenusa, que es este segmento. Y la tangente del ángulo alfa, se define como la razón entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. Con estas tres razones trigonométricas, nosotros podemos hallar las longitudes de un triángulo rectángulo que no conocemos. No conocemos esta longitud, no conocemos esta longitud, tampoco conocemos esta longitud. Con estas tres razones trigonométricas podríamos hallarlas. Entonces, para ello vamos a fijar el ángulo alfa acá. Como tú podrás ver, este cateto adyacente nosotros lo conocemos que son 2 centímetros. Recuerda que tomé como ejemplo esta porción de triángulo, la colocamos acá y el cateto adyacente mide 2 centímetros. La hipotenusa, que es este segmento que está acá, mide 8 centímetros. Como tenemos esta longitud y tenemos esta longitud, usando razones trigonométricas, nosotros podemos hallar el cateto opuesto. Ese cateto opuesto también se podría hallar aplicando teorema de Pitágoras. Pero, repito, el objetivo es aprender a usar las razones trigonométricas. Entonces, como conocemos la hipotenusa y conocemos el cateto adyacente, nosotros nos venimos para acá y la única razón trigonométrica que contiene esas dos variables, por decirlo así, cateto adyacente e hipotenusa, es el coseno del ángulo, ya que aquí tenemos el cateto opuesto e hipotenusa y aquí tenemos cateto opuesto y cateto adyacente. El cateto opuesto no lo conozco, es lo que voy a buscar. Aquí otra vez está el cateto opuesto, no lo conozco, es lo que voy a buscar. Pero la única
razón trigonométrica que contiene cateto adyacente e hipotenusa es esta que está acá. Entonces yo voy a sustituir el cateto adyacente, que son 2 centímetros. Voy a sustituir la hipotenusa, que son 8 centímetros. Al sustituir, entonces realizamos esta división, 2 entre 8, eso nos daría como resultado 0,25. Despejamos el ángulo, porque con esta información vamos a poder hallar cuánto mide este ángulo. Despejamos el ángulo y eso nos daría que el ángulo alfa va a ser igual a coseno menos 1 de 0,25. Este 0,25 es el resultado de esta división. Y haciendo uso de la calculadora, entonces podemos hallar cuánto mide este ángulo. Ese ángulo tiene un valor de 75,52 grados. Como ya conocemos este ángulo, conocemos la hipotenusa y conocemos el cateto adyacente, entonces vamos a poder conseguir el cateto opuesto. Para ello vamos a proceder de la siguiente manera. Ok, aquí tenemos ahora dos razones trigonométricas, el seno del ángulo y la tangente del ángulo. Este ángulo ya lo conocemos, pero nos corresponde hallar es el cateto opuesto. Aquí está la variable cateto opuesto, aquí está el cateto opuesto. Repito, el cateto opuesto es este segmento, se le dice cateto opuesto a este ángulo de 75,52 grados. Entonces podemos usar tanto la tangente como el seno para hallar ese cateto opuesto. Yo voy a usar el seno y para hallar ese cateto opuesto, la hipotenusa o la variable h que está dividiendo la voy a escribir en el primer miembro multiplicando al seno del ángulo. Quedaría el despeje de esta manera. Sustituimos la hipotenusa, que es 8 centímetros, sustituimos el ángulo, que es 75,52 grados, y quedaría de esta manera. Realizando este cálculo en nuestra calculadora, 8 por el seno de 75,52, obtenemos que el cateto opuesto mide 7,74 centímetros. Y este es el valor de esta longitud, que sería en el triángulo inicial, el valor de esta longitud, 7,74 centímetros. Vamos ahora a hallar cuánto mide esta longitud y cuánto mide esta otra longitud partiendo de la información que conocemos. Ok, aquí tenemos ahora de este otro lado este triángulo que era el segundo triángulo, donde ahora conocemos cuánto mide este segmento, que es 7,74 centímetros, y cuánto mide el ángulo en este vértice, que son 30 grados. Si tomamos en cuenta la explicación anterior, tú podrás notar que este segmento es el cateto opuesto al ángulo de 30 grados porque se encuentra más lejos. Esto sería el cateto adyacente y esta diagonal sería la hipotenusa. Entonces nosotros identificamos esos lados con estos nombres para poder sustituir lo que conocemos en una de estas razones trigonométricas. Como conocemos el ángulo, 30 grados, y conocemos el cateto opuesto, nos venimos para acá. Aquí tenemos el cateto opuesto y tenemos el ángulo. Aquí tenemos el cateto opuesto y tenemos el ángulo. Entonces podremos usar cualquiera de estas dos razones trigonométricas. Si usamos la del seno, hallamos la hipotenusa, ya que el cateto opuesto lo conozco y conozco el ángulo. Y si uso la tangente del ángulo, entonces sustituyo el cateto opuesto, sustituyo el ángulo y voy a conseguir el cateto adyacente. Yo voy a conseguir primero la hipotenusa. Para ello voy a utilizar el seno de 30 grados. Sustituimos, primero despejamos la h, está dividiendo, pasa para acá multiplicando y el seno del ángulo que va a quedar multiplicando pasaría dividiendo. El despeje quedaría de esta manera. Sustituimos el cateto opuesto, 7,74 centímetros. Sustituimos el ángulo, que es de 30 grados. Realizamos esta división en nuestra calculadora, 7,74 por el seno de 30. Y obtenemos que la hipotenusa tiene un valor de 15,48 centímetros. Es decir, esta longitud mide 15,48 centímetros.
Como conocemos la hipotenusa, entonces podemos hallar el cateto adyacente. Aquí está la variable h de hipotenusa y aquí está el ángulo, puedo conseguir cateto adyacente. Aquí está el ángulo que lo conozco y aquí está el cateto opuesto que también lo conozco, puedo conseguir el cateto adyacente. Significa que si uso el coseno, puedo conseguir el cateto adyacente y si uso la tangente también puedo conseguir ese cateto adyacente. Yo voy a utilizar el coseno. Si tú quieres, a modo de práctica, aplicas la tangente y verás que te va a dar el mismo resultado. Entonces, despejamos el cateto adyacente. La h que está dividiendo pasa multiplicando al coseno. Quedaría de esta manera. Sustituimos la hipotenusa que mide 15,48 centímetros. Sustituimos el ángulo que es de 30. Realizamos esa operación en nuestra calculadora y obtenemos que el cateto adyacente mide 13,40 centímetros. De esta manera hemos obtenido todas las longitudes que estamos buscando. Hallamos esta longitud, hallamos esta longitud y hallamos esta longitud. Y despejando podríamos conseguir el ángulo alfa. El ángulo alfa también lo conseguimos, que es de 75,52 grados. Como ya conocemos toda la información de este triángulo, todas sus longitudes, entonces en un siguiente video te voy a explicar cómo aplicar la ley de Coulomb para hallar la fuerza resultante cuando tengamos 4 cargas ubicadas en los vértices de este triángulo que tenemos acá. Vamos a ubicar una carga positiva en este vértice, vamos a ubicar una carga positiva en este vértice, acá vamos a ubicar una carga negativa y aquí voy a ubicar una carga positiva. Eso lo vamos a realizar en un siguiente video. No olvides suscribirte al canal y hasta una próxima entrega.